Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono lieto di accogliervi me alegra darles la bienvenida como representantes de un proyecto en el que estoy desde hace tiempo realmente interesado. Economía y comunión, dos palabras que la cultura actual mantiene separadas y a menudo considera opuestas. Dos palabras que, en cambio, ustedes han unido recogiendo la invitación que hace 25 años les dirigió Chiara Lubich en Brasil, cuando ante el escándalo de la desigualdad en la ciudad de San Pablo, pidió a los empresarios que se convirtiesen en agentes de comunión, invitándolos a ser creativos, competentes, pero no solo eso. Ustedes consideran al empresario como agente de comunión. Al injertar en la economía la buena semilla de la comunión, han comenzado un cambio profundo en la manera de ver y vivir la empresa. La empresa no solo puede no destruir la comunión entre las personas, sino que puede construirla, puede promoverla. Con su vida demuestran que la economía y la comunión son más hermosas cuando están una al lado de la otra. Pensando en ese compromiso, me gustaría decirles hoy tres cosas. La primera se refiere al dinero. Es muy importante que en el corazón de la economía de comunión esté la comunión de sus utilidades. La economía de comunión es también comunión de los beneficios, expresión de la comunión de la vida. A menudo he hablado del dinero como un ídolo. La Biblia nos lo dice de diferentes maneras. No es casualidad que la primera acción pública de Jesús en el Evangelio de Juan sea la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Cómo entonces se puede ser un mercader que Jesús no expulsa? El dinero es importante, sobre todo cuando no hay, y de él depende la comida, la escuela, el futuro de los hijos. Pero se convierte en ídolo cuando pasa a ser el fin. Podemos entender entonces el valor ético y espiritual de su elección de poner los beneficios en común. El modo mejor y más concreto de no hacer un ídolo del dinero es compartirlo con los demás, especialmente con los pobres, o para hacer estudiar y trabajar a los jóvenes, venciendo la tentación idolátrica con la comunión. Cuando reparten y comparten sus beneficios, llevan a cabo un acto de alta espiritualidad, diciendo con los hechos al dinero: tú no eres Dios, tú no eres Señor, tú no eres patrón. non dimenticare Y no se olviden de esa alta filosofía y esa alta teología que hacía decir a nuestras abuelas: el diablo entra por los bolsillos. No se olviden de esto. La segunda cosa que quiero decir atañe a la pobreza, un tema central en vuestro movimiento. En la actualidad hay muchas iniciativas públicas y privadas para combatir la pobreza. Y todo esto, por un lado, es un crecimiento de humanidad. En la Biblia, los pobres, los huérfanos, las viudas, los descartes de las sociedades de la época se ayudaban con el diezmo y espigando el grano. Pero la mayoría del pueblo
seguía siendo pobre. Esas ayudas no eran suficientes para alimentar y curar a todos. Los descartes de la sociedad seguían siendo muchos. Hoy hemos inventado otras formas de cuidar, alimentar, educar a los pobres. Y algunas de las semillas de la Biblia han florecido en instituciones más eficaces que las antiguas. La razón de los impuestos estriba también en esta solidaridad, que es negada por la evasión y el fraude fiscal, que antes de ser actos ilegales, son actos que niegan la ley básica de la vida, la ayuda mutua. La economía de comunión, si quiere ser fiel a su carisma, no solo debe ocuparse de las víctimas, sino construir un sistema en el que las víctimas sean cada vez menos, en el que, de ser posible, ya no existan. Mientras la economía siga produciendo una sola víctima y haya una persona descartada, no se habrá realizado la comunión. La fiesta de la fraternidad universal no será plena. Es necesario entonces apuntar a cambiar las reglas de juego del sistema económico social. No es suficiente imitar al buen samaritano del Evangelio. Por supuesto, cuando un empresario o cualquier persona se encuentra con una víctima, está llamada a cuidarla y tal vez, como el buen samaritano, también a asociar el mercado, el hospedero, a su acción de fraternidad. Yo sé que ustedes intentan hacerlo esto desde hace 25 años, pero es necesario en primer lugar actuar antes de que el hombre se tope con los bandidos, luchando contra las estructuras de pecado que producen bandidos y víctimas. Un empresario no es solo un buen samaritano que hace solamente la mitad de su deber. Cura a las víctimas de hoy, pero no reduce las de mañana. Un empresario de comunión está llamado a hacer todo lo posible para que incluso los que cometen errores y dejan su casa puedan esperar en un trabajo y unos ingresos decentes y no encontrarse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hombre, ni siquiera el más rebelde, se merece las bellotas. Por último, la tercera cosa se refiere al futuro. Estos 25 años de historia dicen que comunión y empresa pueden convivir y crecer juntas. Una experiencia que por ahora se limita a un pequeño número de empresas, muy pequeño en comparación con el gran capital del mundo. Pero los cambios en el orden del espíritu y por tanto de la vida no están relacionados con grandes números. El pequeño rebaño, la lámpara, una moneda, un cordero, una perla, la sal, la levadura, estas son las imágenes del reino que nos encontramos en los evangelios. No hace falta ser muchos para cambiar nuestras vidas. Es bastante con que la sal y la levadura no se desnaturalicen. El gran trabajo por hacer es tratar de no perder el principio activo que los anima. Salvemos nuestra economía, permaneciendo simplemente sal y levadura. Un trabajo difícil, porque todo caduca con el paso del tiempo. ¿Cómo no perder el ingrediente activo, la enzima de comunión? Es la reciprocidad. La comunión no es solo división, sino también multiplicación de los bienes. Creación de un nuevo pan, de nuevos bienes. El nuevo bien con mayúscula. El principio vivo del Evangelio permanece activo solo cuando lo damos, porque es amor.
La economía de comunión tendrá futuro si la darán a todos y no se quedará solo en casa. Dénsela a todos, y antes que nada a los pobres y a los jóvenes, que son los que más necesitan y saben cómo hacer fecundo el don recibido. Para tener vida en abundancia hay que aprender a dar no solo los beneficios de las empresas, sino a ustedes mismos. El primer don del empresario es su propia persona. Su dinero, aunque importante, es demasiado poco. El dinero no salva si no va acompañado por el don de la persona. La economía de hoy los pobres, los jóvenes necesitan en primer lugar de nuestra alma, de nuestra fraternidad respetuosa y humilde, de nuestra voluntad de vivir y solo después de nuestro dinero. El capitalismo conoce la filantropía, no la comunión. Es fácil donar una parte de los beneficios sin abrazar y tocar a las personas que reciben esas migajas. En cambio, incluso 5 panes y 2 peces pueden alimentar a la multitud si con ellos compartimos nuestras vidas. En la lógica del Evangelio, si no se da todo, nunca se da bastante. El no a una economía que mata se convierta en un sí a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa los beneficios para crear comunión. Les deseo que sigan su camino con coraje, humildad y alegría. Alegría. Dios ama sus beneficios y talentos dados con alegría. Ya lo hacen, pueden hacerlo todavía más. Les deseo que sigan siendo semilla, sal y levadura de otra economía, la economía del reino, donde los ricos saben compartir su riqueza y los pobres son llamados bienaventurados. Gracias.